Muy bien. Entonces, como les decía, ella tiene, por así decirlo, patas sucias que va a contaminar por donde ella se pasa. Pero no es que tenga una enfermedad, un virus, una bacteria dentro de sus glándulas salivares, dentro de ella, que al alimentarse transmita esta enfermedad. Esa es la diferencia. Que tiene entonces ella lo que hace es, dicho de una forma muy simple, patas sucias que va a contaminar el lugar, ¿verdad? Esa es la diferencia. Muy bien, entonces seguimos con Isóptera. Permítanme. Seguimos con Isóptera. Como ya habíamos platicado anteriormente, el nombre de los órdenes viene por alguna característica en particular que ellos tengan. Isóptera viene de iso igual, tera alas, porque tanto el primer par de alas como el segundo par de alas, solo voy a esperar que estas personas ingresen. Un segundo. Muy bien, ya ingresó. Entonces, el primer par de alas, tanto el primer par de alas como su segundo par de alas son iguales. Entonces viene iso igual, teras alas. Primer y segundo par de alas iguales. A eso se refiere con eso. Ellos presentan una cabeza bien desarrollada y puede tener una forma variada dependiendo también a la casta a la que ellas puedan pertenecer. Muy bien. Ellos presentan aparato bucal masticador, se alimentan de madera. Por ejemplo, las termitas viene de un vocablo francés que significa gusano roedor, porque se come la madera, gusano roedor, de ahí viene, de un vocablo francés. Entonces, tienen un aparato bucal masticador, unas mandíbulas bien desarrolladas para poder perforar esa madera, ¿verdad? Ellos ingieren muy poca agua cuando se alimentan porque su dieta es seca, es la madera. Antenas típicas de Isóptera son antenas moniliformes. Moniliformes. Son prognatos, sí, aquí los podemos ver fácilmente, prognatos, muy bien. Voy a avanzar. Muy bien, entonces aquí podemos ver nuevamente alas membranosas. Ellos también, sus alas tienen una sutura. ¿Se recuerdan que hablamos de la sutura? Que ya es una línea que ya viene diseñada en el caso de los insectos cuando mudan para abrirse, en el caso de las alas para abandonar sus alas. Luego del apareamiento, ellas tiran sus alas y entonces ya no las necesitan y ya van solo en busca de madera para alimentarse. Con las alas sí necesitan como que buscar a su pareja. Aquí podemos ver un ejemplo de mandíbulas bien desarrolladas, no todas son iguales. Las antenas moniliformes, el color del cuerpo es de café a marrón, a color blanquecino. Aquí podemos ver, Ingeniera, ¿sí? disculpe, dijo que como que botaban sus alas, ¿verdad? Sí, ellas tienen una sutura acá en la base del ala, entonces luego del apareamiento, ella va a botar su ala. Yo no sé si alguno los ha visto. Me imagino que sí, alguno ha visto que de repente van a encontrar las alas por ahí tiradas y ya queda como, por así decirlo, el gusanito, el insecto, ya caminando sin alas, y ahí dejaron las alas. No sé si alguien ya ha visto eso o tal vez no ha prestado atención. Entonces solo les queda, como ya es una sutura, ya es un área lista para desprender las alas, lo que les va a quedar a ellas en el cuerpo solo es un triangulito del ala. ¿Por qué? Por La eso es que parte son, por eso es que se dice que son apéndices, ¿verdad? apéndices, exactamente, exactamente. Entonces, así es cuando ellas botan las alas. Entonces, alas similares iguales ya lo hablamos, tarsos. Isóptera se caracteriza por presentar tarsos de 4 segmentos. Aquí vemos 1, 2, 3, 4. Al final, en el último tarso, están las uñas de los insectos de todos. Entonces, tarsos de 4 segmentos. El abdomen presenta cercos cortos,
cercos o cerci, son los apéndices caudales cortos y segmentados, que no son tan fáciles de ver. Hay que buscarlos porque son bien cortitos. Es otra característica de Isóptera. Las antenas, por ejemplo, son moniliformes que presentan de 9 hasta 30 segmentos, que es también característica de ellas. Ellos presentan una estructura en la frente, pero no todas, no todas. Esta que está acá, esta se llama fontanelle, fontanelle. Que ahí ese agujero que ven ahí es un poro que presenta una glándula que secreta una sustancia pegajosa. Y esa sustancia pegajosa es la que permite hacer estos caminitos, ¿verdad? Es como un cemento, por así decirlo. Entonces sale ¿Cómo de dijo que acá. se llamaba el poro? Fontanelle. 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 Bueno, aquí está, este es fontanela, en español, fontanela, que tiene el poro acá, aquí nuevamente. Aquí lo tenemos también. Si se dan cuenta, la forma de la cabeza es variada. Algunas tienen una cabeza, de por sí la cabeza es esclerosada, pero algunas es mucho más esclerosada que otras y lo podemos observar acá en el color de la cabeza. Ingeniera, ¿Sí? una pregunta. Usted había dicho que como que secreta una sustancia, pero ¿quién la Eso, secreta? ellas tienen un poro, que es esa, la fontanela o fontanele, que por ahí secretan una sustancia. Ellas tienen una glándula que va a secretar una sustancia pegajosa. Secretan una sustancia pegajosa. Y con esa sustancia pegajosa pueden hacer estos caminos, estos túneles, sus nidos, ¿verdad? Con esa sustancia pegajosa. Esa la mezclan con la tierra y entonces hacen esos túneles, que es Gracias. para donde ellas pueden habitar. Muy bien. Entonces, cabeza muy esclerosada, como habíamos dicho, las antenas de 9 hasta 30 segmentos. Déjenme avanzar. La cabeza se llamaba Fontanelli, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo dijo que se llamaba la Ahorita cabeza? es que no es lo que se equivocó. La palabra sí la tiene correcta. Lo que se equivocó es, no es la cabeza, es Es este que, poro. es que yo creo que usted mencionó el nombre de la cabeza, No, yo solo dije que la cabeza es esclerosada. ¿Qué es esclerosado? endurecida. Exactamente. Entonces, su cabeza es esclerosada. Unas pueden ser mucho más fuertemente esclerosadas que otras y por eso se ve este color más oscuro. Entonces, esa es la cabeza. En la cabeza tenemos un poro. El poro que secreta una sustancia pegajosa para hacer sus túneles, sus casitas, es la fontanela o en inglés fontanelle. Fontanela, fontanelle. Ahora sí, ¿verdad? ¿Cambio? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, estos son insectos sociales que viven en colonias y tienen castas. Casta es decir, como un rol específico o atribuciones que ellos tienen que hacer específicamente. Tenemos las castas reproductivas que a eso se van a dedicar, a reproducirse. Y las no reproductivas que van a ser las trabajadoras y los soldados. Las que cuidan, los soldados son las que cuidan la colonia y ustedes pueden ver que tienen mandíbulas pues mucho más desarrolladas y las trabajadoras, las que se encargan de hacer los túneles y llevar alimento, etcétera, ¿verdad? Entonces, la alimentación, madera, celulosa, aquí podemos ver, son la importancia económica. Ellos viven entonces en termiteros, así se llaman. Ellos viven en termiteros. Sí son plagas de importancia, puede ser de importancia doméstica porque ocasionan daño en muebles o en las casas hechas de madera. En algunos, por ejemplo acá, en Colombia se han reportado plagas en cítricos porque estos son termiteros en árboles. Este es un ejemplo de un termitero también. Y acá pues ellos van haciendo sus túneles como esta también. Entonces sí son plagas de importancia.
Siguiente orden, entonces, es Dermaptera. Dermaptera viene de derma, piel, tera, alas, ¿verdad? Pero su nombre común, el nombre común está más indicado a alguna característica típica de ellas, que son las tijeretas. Las famosas tijeretas, se caracterizan porque sus apéndices caudales tienen forma de pinza, como que fueran una tijera, y de ahí viene su nombre común, tijeretas. Ellas son insectos pequeños a medianos de 5 a 12 milímetros. Si se recuerdan, nosotros vimos a Diplura, que hay unos dipluros que tienen, unos tienen la cola bien desarrollada y otros como forma de pinza. Pero los dipluras son mucho más pequeños y Diplura no tiene ojos. Entonces, ellas presentan ojos compuestos y dos ocelos bien desarrollados. Sus antenas son filiformes, aparato bucal masticador. Y característicos sus apéndices caudales en forma de tijera, ¿verdad? Ahí viene el nombre tijereta. Entonces, sus alas, ellas presentan alas tegminas, que son alas esclerosadas, el primer par de alas. Pero su segundo par de alas es un ala membranosa, que se las voy a enseñar a continuación. Los cercos pueden ser cercos variados, pueden ser muy largos como estos, y un poco más cortos como este, que este se parece más a los que vimos en el orden Diplura, ¿se recuerdan? Como estos. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien habló, creo yo, o no? Bueno, Sí, dígame. Le escucho los entrecortado. cercos pueden ser esclerosados. Son esclerosados, sí. Los cercos son esclerosados. Ahorita voy con las alas, Naidelin. Ahorita las explico. ¿Qué más? ¿Solo? Los cercos es lo mismo que el apéndice caudal, ¿verdad? Exactamente. Se llaman cercos anales o apéndices caudales, que es lo mismo, que está en la misma región. ¿Y cuál región es esa? El último segmento abdominal. Cercos anales o apéndices caudales, que es lo mismo. Ahorita voy con las alas. Ahorita repito lo de las alas, pero en una mejor diapositiva, que es esta. Entonces, su primer par de alas es esclerosada y no cubre todo su abdomen, sino que es como truncada. Truncada quiere decir como que se le cortó, no se terminó de desarrollar. Es un ala que va a abarcar el tórax, solo la región del tórax. Su primer par de alas, entonces, son tegminas. Algunos en la literatura las citan también como élitros. Yo las ubico más en tegmina, pero no les sirven para el vuelo. Su siguiente par de alas, esas son membranosas y son alas grandes como estas que están viendo acá. Pero vean donde tengo el puntero. Acá donde tengo el puntero, ella se dobla como un abanico. Se viene esto para acá, se viene para acá, para acá, para acá, para acá, se dobla. Y esta es la base. Vean, esta es la base. Entonces, se extiende esto y luego viene todo esto que está aquí doblado, se extiende para llegar a tener esta ala tan larga para volar. Es un ala el segundo par de alas es un ala membranoso, bien desarrollado, ¿verdad? Que tiene esta característica que le permite doblarse. Se dobla para acá y luego esta parte de acá se dobla para que el hemielitro, la tegmina la cubra por completo. Entonces, cuando ya se están caminando, no se ve su ala membranosa y ustedes pueden ver que es un ala grande. Y aquí está cubierto por la tegmina, se abre la tegmina y permite entonces, aquí se abre la tegmina y permite extender su ala. Esa es una característica bien típica de los Dermaptera. Quiero ver si tengo otra. No. Entonces, Dermaptera, ellos son de hábito nocturno. En algunas ocasiones sí se han reportado algunas plagas, por ejemplo, en el maíz, pueden molestar un poco, pero normalmente viven en hojarascas, debajo de las piedras, en lugares entre los troncos, en la corteza de los árboles también. Ahí también los podemos encontrar.
siguiente orden. Este es un orden bien interesante. Este orden se llama Enbioptera o Envidina. Envidina o Enbioptera. Alguien en algún momento, no sé de qué sección, me preguntó si solo las larvas de Lepidoptera y las arañas formaban telarañas, y yo le dije que no, que habían unos insectos que también podían, tiene una glándula de seda que también forma su telaraña, y son precisamente estos, los Enbioptera. Bueno, Enbioptera viene de vivaz, tera alas, ¿verdad? Son insectos muy activos, son pequeños, de 4 a 8 milímetros. No presentan ocelos y presentan un aparato bucal masticador. Sus antenas, como las estamos viendo allí, son filiformes y largas, que pueden ser de 16 hasta 32 segmentos aproximadamente. En el caso de las alas, cuando están presentes, son membranosas, pero también pueden ser ápteros. Esto está muy relacionado también con el sexo, porque las hembras siempre van a ser ápteras y los machos pueden haber alados o pueden haber ápteros. Si yo pregunto qué tipo de aparato bucal es este, ¿qué me van a responder? Vean. Prognato. Prognato, muy bien. Eso ya está claro entonces. Antena filiforme, creo. Antena filiforme, exactamente. Entonces, otra característica de ellos es que esto que está acá, esos son sus tarsos. Bueno, este es es el primer segmento del tarso. Entonces, este tarso está engrosado de tal forma que yo lo estoy señalando con moviendo toda esta área. Y acá pueden ver ustedes una espinita. Entonces, acá en el tarso está la glándula productora de la seda, el que va a ir formando la telaraña. Y ellos les sirven la telaraña para ir formando túneles. Yo no sé, no les he presentado esa imagen, túneles por donde ellos pasan y donde ellos viven. Ellos son gregarios, es decir, que buscan estar juntos. Otra característica de ellos es que el fémur de su tercer par de patas está engrosado, como esta que estamos viendo aquí. Es característico del orden también. El fémur del tercer par de patas es engrosado. Tenemos el tarso del primer par de patas que está engrosado porque allí presenta la glándula de seda. Ellos son depredadores. Acá podemos ver cómo hacen la telaraña. Sí, dígame. O sea, de que esas patas están modificadas, tienen el aguijón para formar seda, dijo. Tienen espinas. Vea acá, esto donde estoy. No sé si alcanzan a ver las espinitas. Yo pienso que sí, porque yo las logro ver bien. Esta, aquí hay otra. Esas espinitas, ahí es donde va sacando la seda para ir haciendo su telaraña. Y acá entonces tiene la glándula para fabricar esa seda. Dígame, Daniel. ¿Cuál es su hábito alimenticio o esa, digamos, esa seda de la que ellos segregan? Que No. forma La seda, nada. la seda es para hacer túneles. Ahorita voy para allá. En cuanto al hábito alimenticio, hay registros que se alimentan de material vegetal, de materia vegetal en descomposición, pero estudios más recientes también han reportado que ellos también son depredadores. Entonces, este es un orden que se ha estudiado muy poco. Y en los pocos registros que hay, pues sí hablan de los depredadores. Muy bien. Voy a repetir lo de las alas. Ellos pueden ser el orden. No le oí lo que me dijo, disculpe. Disculpe que la interrumpí. ¿De qué mencionó que se alimentaban? Los primeros registros les decía que era un orden poco estudiado. Entonces los primeros registros los reportan que se alimentan de materia orgánica en descomposición, de esporas de hongos, y los estudios más recientes también reportan que hay depredadores, o sea que se alimentan de otros insectos. Voy a repetir lo de las alas. El grupo de Enbioptera puede ser alado o puede ser áptero. En los machos pueden haber machos con alas y machos sin alas. Y las hembras siempre van a ser ápteras.
Eso es lo que les había dicho de las alas. Muy bien, continúo. Hembras dijo que tienen que ser ápteras, ¿verdad? Hembras siempre van a ser ápteras, Los machos machos alados, dijo, ¿no? o ápteros. Alados o ápteros los machos, hembras siempre ápteras. No, ay, qué pena, vamos a ver el chat que dice. Ah, sí, ahí estamos, muy bien. Bueno. Aquí podemos ver. Ápteras, Cuando están presentes, ¿qué tipo de alas son? membranosas. Membranosas, exactamente. Y características del orden, dijimos, el tarso del primer par de patas modificado para, porque ahí tiene la glándula de seda para fabricar su telaraña. Y el fémur del tercer par de patas engrosado. Solo el tercer par de patas con un fémur engrosado es una característica morfológica típica del orden. Siguiente orden, Zoráptera. Los zorápteros son insectos muy parecidos a los Isóptera. Muy, muy parecidos. Zoráptera viene de puro y áptera de alas. Áptera de sin ala. Entonces, bueno, son insectos muy pequeños. Ellos presentan ojos compuestos, presentan ocelos y vamos a ir viendo poco a poco las diferencias. La primera diferencia entre Zoráptera con Isóptera es las antenas. Las antenas son el número mayor de artejos, es decir, de segmentos en la antena va a ser de 9. En el caso de Zoráptera y en el caso de Isóptera es de 9 hasta 30 segmentos, es mayor a 9. Los segmentos tarsales en Isóptera dijimos que presentaba 4. Zoráptera presenta 2 segmentos tarsales. Y los cercos anales, ¿se recuerdan estos de acá? En Isóptera son pequeños, tanto así que les dije a veces hasta cuesta verlos. En Zoráptera son grandes, se van a ver con facilidad. Ellos se alimentan ¿sí? ¿De dónde dijo que iban los segmentos tarsales? Así dije. Sí, creo que así dijo. Caudales. Yo me imagino que son caudales. O ahorita lo acabo de decir. Sí, que presentaba 2 segmentos tarsales, dijo. No. Eso fue un error mío. Gracias por preguntarlo. Segmentos caudales, es decir, los cercis, estos. Los cercis o segmentos caudales, perdón por la equivocación. Si no me dicen, ni me doy por enterada de mi error. Estos que están aquí, los cerci o segmento caudal, estos en Isóptera se recuerdan que eran muy pequeñitos, que yo les dije hasta costaba verlos. Mientras que en Zoráptera son prominentes, son fáciles de ver. Son caudales, disculpen. Muy La bien. diferencia también sería de que aquí en Zoráptera sí hay ocelos y en la otra no hay. Exacto, y también, ya le entendí. No, los segmentos, es que yo también hablé de segmentos tarsales, sí, ya me acordé. Es que cuando hablé de segmentos tarsales me estoy refiriendo a los tarsómeros. ¿Cuáles son los tarsómeros? Los de las antenas, ¿no? No, No, Lo de las patitas. lo de las patas. Dijimos que esos son los segmentos tarsales, entonces, ¿se recuerdan? Son estos últimos donde tengo yo acá el puntero. Entonces, esos segmentos son tarsómeros o segmentos tarsales, es decir, que el tarso en Isóptera presenta 4. ¿Se recuerdan que les dije? 4. En Zoráptera presenta 2 nada más. 2. Creo que a eso me ¿Por refería qué yo con... 4, ingeniero? ¿Cómo así? ¿Por qué 4? Dijo que tenían ¿Por 4 qué 2? o algo así. Porque así les de Dios. Espérenme. Pero es que no sé, no lo visualizo bien, creo. Ahorita lo voy a regresar para que no se confundan. Tal vez están pensando en otra cosa. Entonces se los voy a regresar.
Permítame, quiero ver. Voy a regresar así mejor. Porque acá lo tengo. Vean, esta es la pata. De 1 a 4, aquí dice, esos son los segmentos tarsales, o sea, son los tarsómeros. Del 1 al 4 es el tarso, ¿verdad? El tarso. Y cada uno de ellos son los segmentos tarsales o los tarsómeros. En cada una de sus patitas, ¿verdad? Esta es una pata, en cada una de sus 6 patas va a tener 4. Esos son en Isóptera. Ahora en Zoráptera, quitémosle estos dos últimos, quitémosle el 3 y el 4, y entonces Zoráptera solo va a tener 1 y 2. A eso me refiero. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. Esto creo que no lo había puesto. Muy bien. Entonces, estas eran las diferencias, ¿verdad? Veamos, voy a pasar a la siguiente. Y aquí podemos ver entonces algunas características. Si ustedes pueden ver a simple vista, es bastante parecido a Isóptera. Aquí tenemos los cercos prominentes en Zoráptera, que en Isóptera es bien difícil verlos. Hay que buscarlos, pero con lupa es poco. De verdad cuestan verlos. A mí sí las tengo que buscar bien. Y estas son solo unas fotografías de lo primitivo, del Cretácico que se han logrado obtener y quedan registradas. Muy primitivos, muy bien. Luego tenemos el siguiente orden. Y solo una pregunta. ¿Qué tipo de antenas tenía, dijo? Ellos son moniliformes. Ahorita voy a regresar. Sí, es igual que la Isóptera, dijo usted. Solo una consulta. ¿Cuál Ajá. era la característica de los bisegmentados? Ahí están las... no le oí entrecortado, disculpe. ¿Cuál sería la característica de los bisegmentados? De la pata. Ajá. O sea, de la pata, ¿de qué me está hablando? De las patas. Sí, ajá, exactamente eso. Como le digo, acá, ahorita lo voy a regresar. Aquí tenemos, este es Isóptera que tiene 4 segmentos, 1, 2, 3, 4. Y usted me pregunta, ¿cuál es la característica de los bisegmentados de los tarsos? Entonces, quítele el 3 y el 4, bórralos. Lo borra y así es la pata de Zoráptera, sigue el 3 y el 4. Y de Isóptera con el 3 y el 4. No sé si ahora sí está claro. Esa era la pregunta. Sí, ingeniera, gracias. Ah, bueno, muy bien. Así de sencillo, simplemente 2 segmentos menos. Muy bien. Antenas, entonces dijimos que las dos son moniliformes, pero que una... o era aquí, quiero ver. O era esto lo que me estaba preguntando de los cercos. Aquí tengo otra palabra, bisegmentado, que no sé si a esto se refería a los cercos. Ajá, ¿qué se refería con cercos bisegmentados prominentes? Lo mismo que la pata. Este es el cerco. Entonces, este cerco que está acá, que yo estoy señalando, porque la flechita sí la miran, ¿verdad? Sí, ingeniera. Muy bien. Entonces, este cerco que yo estoy señalando acá, yo puedo describirlo. Si yo digo que es un cerco multisegmentado, imagínense muchas rayitas que lo vuelven, que se forma con muchos segmentos, como una antena moniliforme o filiforme, con muchos segmentos. Puedo decir que es un cerco que no tiene segmentos, entonces quiere decir que no va a tener ninguna división. Y si yo digo que es bisegmentado, es que va a tener una rayita que lo parte en dos, que forma como 2 segmentos. No sé si me expliqué bien. Quiero ver si me confirman. ¿Sí quedó Sí, claro? ¿Sí? Sí. Muy Ingeniera, bien. gracias. Muy bien. Entonces, creo que... Bueno, entonces ya vimos eso.
Exactamente, pero sí tiene 2 segmentos. Ahorita quiero ver si puedo. Recuérdense que su apéndice caudal, que esos se llaman cercos, ¿verdad? Entonces quiero ver si... Por ejemplo, este es el cerco. Si fuera, aquí viene el abdomen. Y aquí tengo otro cerco, o cerci, o apéndice caudal. Este no tiene ningún segmento, entonces puedo decir que es un cerco sin ningún segmento, ¿verdad? O cerco no segmentado, puedo yo describirlo. Le pongo una rayita acá y es un cerco bisegmentado. Tiene 2 segmentos, 1 y 2. Y le pongo muchas rayitas, como el de las cucarachas, es un cerco multisegmentado. A eso se refiere. Creo que hoy sí está claro. Muy bien, el siguiente orden es el orden Zocóptera. Se le conoce como el piojo de los libros a estos insectos. Viene de zoco, raspar, y ptero, alas. Por su hábito alimenticio que da mordiscos o raspa. Ellos se alimentan de celulosa, ellos sí tienen importancia en colecciones, en bibliotecas. Son insectos muy pequeños, de 1 a 7 milímetros, ocelos presentes, cercos, ya sabemos, ¿verdad? Los apéndices caudales, los cercos, o cercos anales, o simplemente cercos, no tiene, son ausentes. Entonces, principalmente en esta que es pequeñita, ya no tenemos forma de confundirlo con Isóptera ni Zoráptera, porque a pesar que es muy pequeño y puede en algún momento confundirse, ellos no tienen ningún segmento. Ellos pueden ser alados o pueden ser ápteros. Pueden haber de cualquier... Ahí tenemos un ejemplo alado y un ejemplo áptero. Alados y ápteros. Su forma áptera. Ellas presentan antenas filiformes. Cuando presentan alas, son alas membranosas. Los tarsos de ellos pueden presentar de 2 a 3 segmentos. De 2 a 3 segmentos pueden ser los tarsos de ellos. Antenas son largas, es otra característica, largas y filiformes. Vean, las antenas largas y filiformes, aparato bucal, masticador. Importancia económica, sí tienen importancia económica porque son plagas de colecciones, por eso se llaman piojo de los libros, porque se alimentan de celulosa, entonces pueden ser plagas en bibliotecas, plagas en colecciones, por ejemplo, en museos, colecciones entomológicas o de cualquier tipo, en museos también. Entonces esa es principalmente la importancia de ellos. Es un orden pequeño. Y finalmente, ¿Cuántos tarsos dijo, finalmente, Miss? Disculpa. perdón, ¿qué me dijo? Los tarsos, mencionó algo sobre los tarsos. De 2 a 3 segmentos. Ok, Puede gracias. presentar 2 o 3 segmentos. Sobre las alas que había dicho. Alas pueden ser alados, cuando son alados, son alas membranosas, o bien hay formas o individuos ápteros, es decir, sin alas. ¿Alguien me puede decir la hora? Porque es que yo no tengo acceso aquí al reloj. 2 y 10. 2 y 10. 2 y 10. Ahorita yo pienso que sí les voy a dar tiráptera. Muy bien. Entonces continuamos con tiráptera. Tiráptera es el orden de los piojos. Piojos. Hace mucho tiempo el orden tiráptera no existía como tal, sino que estaban los órdenes Anoplura y Malófaga, que era Anoplura el piojo de los humanos, de los mamíferos, y Malófaga el piojo de las aves. Ya posteriormente estos órdenes desaparecieron y se unieron al orden tiráptera, que es el que existe actualmente, orden tiráptera, que agrupa 2 subórdenes, y los subórdenes son Anoplura y Malófaga, y conservaron su nombre, solo que ahora en categoría o a nivel, mejor dicho, de suborden. Características entonces de ellos son insectos pequeños, presentan ojos compuestos, el cuerpo para ambos, o sea, para el grupo en general, el orden en general es un cuerpo comprimido,
dorso ventralmente, como ya hemos venido hablando, como aplastado, ¿verdad? Son ectoparásitos, ecto significa afuera, es decir, parásitos de aves y mamíferos. Presentan patas prensoras, ¿se recuerdan prensoras? Que es distinto a raptora. La prensora es solo para agarrarse del pelito, de los pelos, de donde ellos se encuentren de su huésped. Antenas filiformes, aquí podemos ver, veamos el primer, este suborden. Aquí yo estuve revisando esto, yo no sé por qué no le puse suborden, o se lo puse y ya no lo grabé. Yo creo que más que todo eso fue, se lo puse y no lo grabé. Este es suborden malófaga. Veamos en qué consiste el suborden malófaga. Malófaga viene de malo, lana, y faga, comer, que se alimentan como de lana. Es específicamente el piojo de las aves. O sea, uno quiere colectar malófaga y va a buscar gallinas y ahí los busca. Piojo de las aves. Son insectos pequeños de 2 a 6 milímetros. Ellos no presentan alas. Aparato bucal es masticador y se va a alimentar o de escamitas de piel que va a desprender su huésped, en este caso las aves, ¿verdad? Ojos compuestos pequeños, ocelos ausentes, y ya dijimos que ectoparásito obligado, ovejas, aves, cabras. Entonces se va a alimentar de esas escamas, por eso presenta un aparato bucal masticador, porque se alimenta de esas escamas de la piel que desprende el animal. Malófaga, características, tarso de 1 o 2 segmentos, 1 o 2 uñas, antenas de 3 a 5 segmentos. Una característica bien importante de malófaga, vean, este es el tórax y esta es su cabeza. Entonces su cabeza es más ancha que el tórax, ¿ya vieron? Malófaga presenta una cabeza más ancha que el tórax. Aquí podemos ver las uñas para formar esa pata prensora para detenerse, ¿verdad? Hay algunos lugares donde malófaga puede preferir estar, y aquí este es un estudio veterinario o de zootecnia, en donde señala las partes donde más habitual encontrar estos parásitos en el ave. ¿Cuántos segmentos tenía la antena, dijo? No, no dije la antena, voy a regresar. O sí dije la antena. Sí, Sí, 3 a 5 segmentos. 5 segmentos, disculpe. Yo pensé en uñas. Bueno. Áreas donde, como les decía, donde pueden presentarse o preferir ellos encontrarse, ¿verdad? Luego tenemos, aquí sí puse la palabra, suborden. Luego tenemos el suborden Anoplura. Viene de desarmado uracola, que hace referencia a que, pues, que no tiene ninguna defensa en su cola. Es decir, no tiene cercos anales, ¿verdad? Como los que hemos venido viendo anteriormente. Insectos muy pequeños, de 3 a 5 segmentos. Nuevamente, dorso ventralmente aplanado, como ya mencionamos, el orden como tal, ¿verdad? Tanto el orden Tiráptera, que abarca el suborden Malófaga Anoplura, todos dorso ventralmente aplanados. En este caso tenemos una cabeza más pequeña. Aquí podemos ver